y se llama getJuego, este de aquí. Y aquí es donde empezamos a hacer ahora sí toda nuestra lógica, todas nuestras validaciones. Aquí no lo hice tan robusto en cuanto a validaciones, pero normalmente deberías de checar cada cosita que entra, sobre todo cuando es agregar información, porque tienes que sanitizar la información que llega del usuario, checar que esté bien formateada, que tenga tal vez el formato o el tipo de dato que necesitas o que debe de tener. Todo eso tienes que estarlo revisando, validando, para que evidentemente pues se agregue de forma correcta a la base de datos. Y si ocurre cualquier error o cualquier cosa no está bien formateada, informársela al usuario, que normalmente pues son APIs. El usuario sería un desarrollador. ¿Ok? Entonces tenemos nuestro primer método que va a encargarse de cargar un solo juego. Entonces tenemos nuestro método recibe el ID, que sería el parámetro que estamos pasando en la URL, es decir, tenemos nuestra URL API y tenemos aquí lo que sería juegos y estamos pasándole el ID. Este 123 sería este ID de aquí. ¿Y qué hacemos primero? Pues vamos a validar si es numérico o no. Si yo pongo aquí que si es una validación de que si es íntegro o no, normalmente nos va a dar un falso negativo y no quiero eso. Entonces, aquí vamos a validar si es numérico o no. Le pasamos lo que es nuestro parámetro. En caso de que no sea numérico, vamos a lanzar lo que sería una excepción de tipo JSON, porque es un error de la información que viene en el cuerpo de nuestra petición, o en este caso en la URL como parámetro. Simplemente le indicamos al usuario, el primer parámetro es el mensaje, que sería parámetro ID no válido. El segundo es el status code que vamos a estar regresando, ya lo hablamos hace ratito, los status codes que se maneja normalmente. Y como tercer parámetro, es opcional, no tienen que mandarlo, es tal vez un error que ustedes vayan documentando para decir el tipo de error que se está presentando. En este caso, ID invalid, que simplemente es de que el ID no es válido. Entonces, si el ID no es válido, si se manda un parámetro que no es un número a nuestra URL y a nuestro endpoint, nos va a regresar esta excepción. ¿Okay? Pero si el parámetro que pasó nuestro usuario, si es un número, es numérico, entonces significa que está mandando un parámetro válido. Vamos a proceder a lo que vendría siendo buscar en la base de datos. ¿Ok? No voy a meter a fondo en SQL, pero les voy a explicar lo más que pueda de la sentencia. Aquí lo primero que vamos a hacer es una sentencia SQL. No quise meterme a la parte de los modelos, de crear modelos, porque nos íbamos a alargar más y lo que quiero es que no se extienda tanto ya esto y se quede concluido y se liberen las dudas más posibles que se puedan. Pero bueno, entonces creamos nuestro SQL, que va a ser nuestro query, el query que vamos a mandar a la base de datos. Vamos a crear nuestro query con el selector, vamos a seleccionar y aquí estoy seleccionando todas las columnas, pero aquí pongo J porque es el alias de nuestra tabla que vamos a estar escogiendo, que es juegos. Tenemos dos tablas que esas me faltó enseñárselas hoy. Ayer sí las mostré, pero nos faltó ahorita mostrárselas. Déjense las muestro. Aquí está la base de datos que es DBB Framework y tenemos dos tablas, ¿ok? Para que vean la estructura. Es muy sencillo en general. Tenemos el ID, el título, la imagen, que va a ser una imagen como tal. Vamos a mover una imagen, un archivo, para que vean cómo se puede hacer eso. Es muy sencillo, es como lo hemos trabajado en tal vez otros sistemas que movemos archivos. Tenemos plataforma, precio, la fecha de creación y la fecha de actualización, que se va a actualizar cada que haya cambios en el registro. ¿Vale? Entonces tenemos esa tabla que es juegos y tenemos la tabla votos, que es más sencilla aún. Tenemos su identificador, su ID de juego, que esta se relaciona con nuestra tabla de juegos que ahorita vemos. Y tenemos lo que vendría siendo el IP, que es el IP del usuario. Normalmente, tal vez en un sistema de votos, no deberían de permitir que la persona, si hay un ID, o más bien si hay un voto registrado en un juego, en este caso, con el mismo ID y con el mismo IP, no deberíamos de dejar que vote otra vez porque pues ya está el registro ahí, ¿no? Al menos de que reinicies tu modem o te cambie la IP de tu dispositivo y puedas volver a votar. Pero normalmente no deberíamos de dejar hacer eso. Ahorita pues estamos local, nuestra IP no va a cambiar nunca, entonces no voy a hacer esa validación. Solo para que lo tengan en cuenta. Entonces esas son las dos tablas que vamos a estar utilizando. Bien, entonces estoy diciendo que quiero seleccionar todas las columnas de nuestra tabla juegos, pero utilizo, aquí le pongo J porque es mi alias para no tener que escribir otra vez juegos. Aquí si se fijan hay veces en las que algunas personas le ponen as, es exactamente lo mismo, ¿ok? Es lo mismito, simplemente es como el shorthand, donde pones el nombre de tu tabla y después su alias inmediatamente. Esto significa que puedes identificar esta tabla con esto que pongas aquí. Yo le podría poner cualquier cosa, le puedo poner tal vez T1 de tabla 1, T1, T2,
2 o algo así. Y ese sería mi shorthand para seleccionar la tabla, porque si no, cuando queramos hacer una selección explícita o directa de tal vez alguna columna, tendría que poner otra vez toda juegos.id y así. Entonces es un poquito más tardado en ese sentido, pero es una forma de hacerlo, ¿ok? Entonces seleccionamos todas las columnas de nuestra tabla de juegos y después, como quiero estar trayendo en cada uno de mis registros, en este caso es individual, pero también lo vamos a tener más adelante, quiero estar trayendo junto con la información del juego también cuántos votos tiene, pero sabemos que votos pues está en otra tabla diferente, entonces tenemos que hacer por ahí ya sea una unión, que en este caso no serviría de forma directa, porque yo lo que quiero hacer es un conteo y no seleccionar información en otra tabla, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es generar un subquery, que es el que hago aquí, donde le digo select y le digo cuéntame con base a esta columna, con base a la columna ID. Aquí no le pongo lo que sería el alias porque este es un subquery y es como en otro contexto. Aquí sí utilizo el de afuera, pero no adentro, no es explícitamente necesario. ¿Ok? Entonces le digo cuéntame todos los registros con base al ID de la tabla de votos que coincidan con esta cláusula, es decir, que coincidan con el JID, es decir, con el ID del juego y que sea igual al ID de juego de mi tabla de votos. Es decir, si tenemos el juego con ID 1 y encuentro 100 votos que tengan ID juego 1, esos son los votos que me va a contar y me los va a almacenar en esta key o en esta llave. Votos. Así me los va a traer contaditos. Y ahora sí, después hago la cláusula general porque estoy cargando un solo registro de juegos donde le digo where y le pongo JID, el ID del juego en curso que estamos buscando, sea igual a mi placeholder ID. Acuérdense que esto puede ser lo que ustedes quieran siempre y cuando coincida cuando lo pasen como parámetro. ¿Ok? Y hay otras formas que de hecho hay algunas personas que lo manejan con símbolos de interrogación. También es válido, pero de igual manera tiene que coincidir. ¿Ok? Y después le digo simplemente para ser explícito, limit one, para que me limite la búsqueda a un solo registro y es lo que me traiga. Ya después lo que hago es inicializar una variable. Voy a utilizar mi modelo, el modelo general y su método query para mandar una petición a la base de datos. Pasamos el SQL, que es el que acabo de crear, y como estamos utilizando placeholders, que es este, le paso el ID como segundo parámetro. El ID se llamó ID, entonces le tengo que llamar así, y le paso el ID que estamos pasando en nuestro método. Esto de aquí va a almacenar la respuesta, evidentemente, y aquí lo que voy a hacer es validar que haya un registro en esta respuesta. Entonces lo que hago es, si está vacío row, significa que no hay respuesta, que no hay registro, no existe el registro. Entonces yo simplemente voy a lanzar un JSON. Aquí como tal no está ocurriendo un error, por lo cual no tengo que lanzar una excepción. ¿Okay? Aquí es diferente porque no es un error, simplemente es una respuesta que no trae información. ¿Okay? Entonces le digo, no existe el juego solicitado. Aquí no es 204 porque como tal estamos haciendo una búsqueda. Entonces para informar de mejor manera, pues estamos utilizando el 404 que significa not found, es decir, no existe el recurso. Entonces informamos no existe el juego solicitado. Pero si sí existe, si encontró un registro y está almacenado en nuestra variable row, simplemente lo vamos a regresar. Aquí, si se fijan, estoy utilizando lo que es row y el index 0. Esto es porque por defecto, nuestro método query nos va a regresar un array de información. No nos va a regresar solamente ese registro, sino nos va a regresar todos los que haya. A pesar de que yo ya le haya puesto limit one, va a regresar un array general. ¿Ok? Entonces, por eso tengo que entrar al primer elemento, que es el index 0. Que evidentemente sabemos que si sí hay un registro, pues es el primero y es el index 0. Entonces, por eso estoy escogiendo row, index 0 y un status de 200 porque sí se encontró la información. Entonces, vientos, ya vimos toda la lógica que tiene esta parte. Vamos a probarlo. Vamos a ver los cambios porque creo que hice unos ajustes en la parte de la excepción. Está de aquí. Vámonos a nuestro Postman. Y vamos a crear, ahora sí, le voy a cambiar el nombre a esta parte y le voy a poner get. Aquí vamos a poner nuestra base de la API, que es base API, nuestro endpoint, que es juegos, y estamos hablando que es cuando vayamos a cargar un solo juego. Entonces vamos a poner un ID X cualquiera. Entonces le ponemos 1. Ya tenemos nuestra autorización que viene inédita de nuestra colección, ya lo pusimos. Y bueno, en el cuerpo de la petición, en el body, no necesitamos nada porque realmente estamos pidiendo información. Entonces voy a guardar aquí los cambios y voy a mandar la petición. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? En teoría, ¿qué status code nos debería de mandar? Se supone, si vamos a nuestra base de datos, si vamos a la tabla juegos,
no hay información. Nos debería de regresar un ¿qué? Un 404. Esperemos que sí. Ahí está. Entonces, no existe el juego solicitado. Perfecto. Vamos a agregar un registro. Vamos a ponerle tal vez aquí Valorant. La imagen, todavía no vamos a mover esa información. Vamos a ponerle PC, precio 100 pesito. Y vamos a agregar una fecha, la fecha de hoy tal vez. Y ahí está, ¿no? Tenemos nuestro primer registro. Ahorita hacemos la funcionalidad de post, que sería para agregar juegos. Ya tenemos el ID1 en teoría. Entonces debería, ahora si vuelvo a mandar la petición, debería de regresarme el juego en sí. Ahí está. Entonces, ahora sí, estamos mandando la petición a nuestra base, a nuestro endpoint de juegos, con el parámetro ID1 y nos está regresando la información del juego que acabo de insertar. Entonces, nuestro verbo en teoría está funcionando bien, perdón, nuestro endpoint está funcionando bien. Si yo mando tal vez un texto, en teoría debería de regresarme un error. Ahí está, nos regresa nuestro error con status 400, error code ID invalid y nos regresa el mensaje parámetro ID no válido. Entonces, hasta el momento estaba funcionando bastante bien.